Continuamos aquí en Autoridades en la Salud en el tema de los problemas circulatorios, en particular la disección de la aorta. Y tengo el placer de hablar con el doctor Nassiri, que es el cirujano vascular aquí en la Universidad de Yale en la Escuela de Medicina. Doctor, un placer de estar con usted el día de hoy y quiero hablar un poco de cuáles son los síntomas y el problema número uno con nuestros pacientes. Es un placer estar aquí contigo. Entonces, el tema número uno que debe transmitirse no solo a los pacientes, sino también a los médicos y otros proveedores de atención que atienden a pacientes con esta dolencia en particular, es reconocer que puede ser un asesino silencioso, que no necesariamente presenta signos y síntomas a los que pueda prestarse atención hasta que sea muy tarde y pueda llegar a un estado letal. ¿Qué deberíamos buscar nosotros como profesionales de salud para estos pacientes? Sabemos que hay muy poco que podemos identificar solamente mirando a un paciente. Lo más importante es observar bien al paciente que está sentado frente a usted y comprender su estilo de vida, por lo que está pasando, quiénes son, de dónde vienen, quién es su familia. Ese es el signo de un médico astuto que atiende a estos pacientes. No solo los especialistas, sino también un médico general, un proveedor de atención primaria que tiene esa relación cercana con el paciente. Es lo más importante para poder identificar, derivar potencialmente a este asesino silencioso. Conectarnos con nuestros pacientes. Eso es lo más importante. Estilo de vida, dinero, educación. Estos también son papeles muy importantes para nuestros pacientes. Gracias por mencionarlo, y creo que estamos viviendo en una era en la que como comunidad global, no solo como cuidado de la salud, no solo en los médicos, no solo en el personal auxiliar, estamos profundizando en estos mismos elementos de los que hablaste y entendiéndolos y correlacionándolos con diversos aspectos de la salud que tradicionalmente no lo habíamos hecho en medicina. Entonces tienes toda la razón. Y creo que es un área muy emocionante en la que estamos comenzando a analizar esas cosas, especialmente en lo que respecta al aneurisma aórtico. Se remonta a las decisiones que toma el individuo por ciertos factores de los que hablaste. Ciertas posiciones o ciertos condicionamientos de vida pueden predisponerlo a tener un determinado estilo de vida. Y tiene toda la razón. Por lo que mencionaste hasta este momento, no hay necesariamente una disparidad racial que diferencie a ciertas poblaciones de otras en términos de factores de riesgo. Sin embargo, ciertas poblaciones, por ejemplo, nuestra comunidad afroamericana tiende a tener un subconjunto mucho más grande de pacientes que luchan contra la presión arterial alta. La presión arterial alta es uno de los principales factores de riesgo de aneurisma. Para que se pueda ver cómo se relacionan entre sí, las poblaciones que fuman en ciertas áreas tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar este asesino silencioso. ¿Cuál es la diferencia en la cirugía? ¿Cómo vamos a ver cómo se hizo antes y cómo se está haciendo ahora? Entonces, es una excelente pregunta. Hemos recorrido un largo camino en las últimas décadas y particularmente en los últimos de 5 a 10 años en términos de a quién podemos tratar y cómo podemos tratar a este paciente, este asesino silencioso y en qué etapa final del proceso de la enfermedad podemos ofrecer estas maniobras que salvan vidas. Este solía ser una operación muy mórbida que requería ocasionalmente lo que solíamos llamar incisión en forma de concha, donde teníamos que abrir la cavidad torácica, extender esa incisión a la cavidad abdominal, sacar los intestinos del cuerpo, sacar los riñones del camino, cortar la aorta, ejerciendo presión sobre el corazón, deteniendo el flujo de sangre a una parte específica del cuerpo, abriendo este aneurisma, que es la dilatación de los principales vasos sanguíneos que litigan las arterias, reimplantándolas y volviéndolas a abrir y cerrar para el paciente. Semanas y semanas en unidad de cuidados intensivos, con problemas relacionados con el estado respiratorio, ataque cardíaco, paraplegias y todos los demás tipos de sangre. Los arreglos que potencialmente pueden suceder hoy en día en la mayoría de los casos, y especialmente en mi propia práctica, los ofrecemos con solo 2 pinchazos de agujas en la ingle. A veces una pequeña incisión pequeña que se puede colocar justo abajo de la clavícula.
A menudo tenemos pacientes que vienen a vernos. Incluso somos una tercera opinión donde otros cirujanos los han rechazado por su edad o por su fragilidad. Pero las técnicas que podemos emplear, particularmente en las etapas más avanzadas del aneurisma, podemos tratar a estos pacientes mayores, más ancianos, más frágiles, más enfermos, que tienen esta dolencia y pueden abordar un problema potencialmente mortal. Así que la tasa de mortalidad ha bajado. A corto plazo, especialmente en el momento de la operación, la tasa de mortalidad está disminuyendo absolutamente, pero como comentamos, se trata de técnicas y tecnologías más nuevas que requieren una mayor investigación. Tenemos tanta experiencia con ellos como las que hemos tenido durante décadas y décadas de algunos de los métodos más tradicionales de operar a estos pacientes. Pero los datos a corto plazo han sido tan prometedores y tan mínimamente invasivos que no dudamos en ofrecer estas técnicas a los pacientes. Y muchas veces los pacientes ni siquiera optan por ningún otro medio tradicional para reparar el aneurisma, porque a veces no hay comparación entre el costo que eso tiene para el cuerpo. Y nosotros como médicos y cirujanos tendemos a estar de acuerdo que esta es una forma mucho más humana de tratar a estos pacientes y darle la oportunidad de una recuperación significativa. O sea, nos estamos dando cuenta que los avances médicos, los estudios clínicos funcionan y es muy importante para ver el desarrollo de tratamientos adecuados. Entonces, mi pregunta final para ustedes, ¿cómo llega un profesional de salud al nivel que está usted? El tipo de entrenamiento que a usted le tocó hacer para poder ya estar en esta fase de salvar más vidas. Yo diría que no se trata de entrenar, sino de tener un amor, una pasión por lo que haces, que el entrenamiento y todo lo que todos podamos pasar por eso cuando nos dedicamos, ese fuego desde adentro es algo que tienes que excavar y ese es el principal impulsor de todo lo demás. Incluso los avances en la medicina y ese tipo de deseo insaciable de querer aprender más o querer hacer las cosas mejor. Pero creo que el médico astuto o el investigador astuto siempre se pregunta, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con otros especialistas? Y creo que podemos aprovechar algunos de los tiempos difíciles que atravesamos como seres humanos en este momento a nivel mundial y usar esto como una oportunidad para la innovación, para los avances. Y eso puede ser generalizado en todas las especialidades, no solo en la cirugía vascular. Doctor, muy bien dicho. Muchas gracias por su información el día de hoy. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Gracias a usted.